paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por su gracia. Esta gente debe haber sido mundana y carnal, pero Pablo les estaba recordando que habían sido salvos por la gracia de Dios. Y eso es lo que ellos más necesitaban: la continua gracia inmerecida de Dios. Y a propósito, ¿no es eso lo que usted y yo necesitamos ahora también? Hemos sido salvos por gracia y debemos vivir por gracia, porque todavía somos pecadores, pecadores salvos. Eso es lo mejor que somos. Y solamente la gracia de Dios va a liberarnos de la esclavitud del pecado. Pablo les recuerda de la gracia de Dios, el hecho de que fueron salvos por la gracia de Dios y el hecho de que necesitaban continuar viviendo por esa misma gracia, por la gracia de Dios. Ese iba a ser el único camino en el que iban a encontrar algún tipo de liberación. Pablo también habla acerca de la gracia de Dios antes de hablar de la paz. Veamos el versículo 3 nuevamente. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Mi amiga, mi amigo oyente, usted no puede experimentar la paz de Dios en su corazón si en primer lugar no ha experimentado la gracia de Dios. ¿Sabía esto? ¿Conocía esto usted? Usted no puede sentir paz en su corazón a menos que haya recibido la misericordia de Dios. No es por casualidad que Pablo puso gracia antes de paz. Cuando un ser humano, cuando un hombre, cuando una mujer confía en Jesús para que sea su Salvador, entonces él está en paz con Dios. Y solamente entonces puede experimentar la paz de Dios en su corazón. Pablo dice, gracia y paz. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, antes de corregir a esta iglesia, tiene algunas cosas agradables que decir acerca de ellos. Y a propósito, ¿no es esa una buena manera de aproximarse a alguien que tiene problemas espirituales? Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en sus vidas. Esta era una iglesia talentosa, y Pablo no iba a reprocharlos por eso, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. A pesar de ser tan carnal como lo fue esta iglesia, mundana como fue, Pablo elogia el hecho de que ellos están esperando que Jesús regrese. Yo conozco todo tipo de iglesias que son muy rápidas para apuntar, para señalar con el dedo a la iglesia de Corinto y decir, vaya, cuán mundanos fueron. Felizmente yo no soy como ellos. Pero están esperando el retorno de Jesús. Están esperando
el retorno de Jesús? La respuesta es lapidaria. No, no están esperando. Muchos cristianos no están esperando el retorno de Jesús. Y pienso que nadie debiera apuntar con su dedo a la iglesia de Corinto, si es que no está esperando el retorno de Jesús. Porque en la iglesia de Corinto sí lo hicieron. Sí esperaba esta iglesia el retorno de Jesús. Escuche a Pablo nuevamente. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta este versículo, porque a pesar del hecho de que eran carnales, de que eran pequeños niños, pequeños bebés, Pablo está diciéndoles, Dios es fiel, ustedes no lo son, pero Dios sí lo es. Y cuando Jesús regrese, ustedes van a estar libres de culpa delante de Él. Y ustedes se preguntan, ¿cómo puede ser eso? Debido a la incomparable gracia de Dios. Debido a la fidelidad de Dios y no a la fidelidad de ellos. Cuando Jesús regrese, ya hemos sido perdonados por cada pecado que alguna vez hayamos cometido o vayamos a cometer debido a nuestra salvación en la cruz del Señor Jesucristo. ¡Qué maravillosa salvación! ¡Qué maravillosa salvación nos ha provisto Dios! Dios es fiel. Y cuando usted y usted se encuentra en su presencia, usted va a ser perfecto. Luego él dice en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es la primera cosa por la que Pablo los reprende? En esta iglesia había divisiones. Dios no bendice las peleas. Dios no puede bendecir las divisiones. Pero cuando hay unidad entre un pueblo de Dios, Dios puede moverse en medio nuestro y hacer grandes cosas. El Señor Jesús dijo, Padre, oro para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Pensemos en una orquesta. Cuán hermoso es cuando todos los instrumentos están a tono y en armonía. Pero solo se requiere que un solo instrumento esté un poquito fuera de tono para echar a perder la melodía que toca toda la orquesta. Quiero decir, solamente con un violín que se encuentra fuera de tono, hace que todo suene destemplado. La iglesia en Corinto estaba toda fuera de tono. Estaba la iglesia de Corinto destemplada. ¿Puede imaginarse una orquesta con cada instrumento tocando en diferente clave? Sonaría horrible, horrible. La iglesia en Corinto estaba produciendo un sonido destemplado a los oídos de Dios. Y Pablo quería que
ellos lo supieran. No hay unidad ahí, dijo Pablo. ¿Y por qué no hay unidad? Escúchelo. Él nos dice exactamente por qué no había armonía ahí. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El apóstol Pablo había recibido una carta de una familia en Corinto. Ellos le habían informado de este asunto. Y esta carta revelaba los problemas que se presentaban en Corinto. Demostraba que había desunión. Escuche a Pablo en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por usted? ¿O fue usted bautizado en nombre de Pablo? ¿Sabe por qué hubo divisiones en la ciudad de Corinto? ¿Sabe usted por qué hubo controversias, discusiones? Porque mucha gente en Corinto estaba siguiendo a otros hombres en lugar de seguir a Dios. Ellos estaban siguiendo a los hombres. Algunos de ellos estaban diciendo: soy un seguidor del gran apóstol Pablo, aquel que vino a Corinto y nos ganó para el Señor. A él le sigo. Pero entonces, en otro lado de la iglesia, habría otro grupo de creyentes que no serían del todo seguidores de Pablo. Ellos serían seguidores de Apolos. ¿Y quién era Apolos? Bueno, él era un evangelista y un gran orador. Y esta otra pequeña agrupación estaba diciendo: bueno, ustedes, señores del otro lado de la iglesia, pueden seguir a Pablo. Síganlo nomás si lo desean. Pero escuchen, Apolos es un gran orador. Y Pablo a duras penas puede hablar. En cambio, Apolos es un individuo sorprendente y bien parecido, bien guapo. Y además, nos gusta más cómo habla. Él habla mejor. Puede ver por qué razón se produjo la pelea. Y posiblemente en otro lugar de la iglesia había otro grupo de gente y ellos probablemente eran seguidores de Cefas. Y por supuesto, resulta que era Simón Pedro. Ahora puedo escuchar a este pequeño grupo diciendo: ustedes quienes siguen a Apolos, está bien. Él es un buen orador y Pablo es un buen tipo también. Pero nosotros somos seguidores de Simón Pedro, el hombre que caminó sobre el agua. Él sí que se merece ser seguido. Aquí sí que había una gran cantidad de problemas, tremendos problemas, porque cada vez que la gente sigue a los hombres, hay problemas. Cada vez que la gente sigue a los hombres, hay divisiones. Cuán pecaminoso es poner a un hombre en un pedestal y adorarlo. Eso es básicamente lo que sucedió en Corinto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema? Los hombres tienen pies de arcilla. No son perfectos. Y estos seguidores de hombres, invariablemente, cuando ven una pequeña rotura en los pies de sus líderes, cuando ven alguna pequeña imperfección, entonces tropiezan y se apartan del Señor. En realidad, ellos en primer lugar no estaban siguiendo al Señor. Ellos en realidad no estaban siguiendo al Señor. Y ya lo hemos visto. Ellos estaban siguiendo al hombre, a los hombres. Ahora usted también va a notar en el versículo 12 que había una pequeña agrupación más en la ciudad de Corinto. Por ahí en otro rinconcito había otra gente.
Y aquella gente sin duda pensaba que estaban a mucha distancia de esta otra gente, porque dijeron, nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Y alguien va a decir, bueno, ¿no era eso lo que había que hacer? Seguro que eso había que hacer. Pero Pablo tampoco estaba encomendando a esta pequeña agrupación. ¿Y sabe por qué? Porque ellos eran exclusivos, se creían especiales y no aceptaban a los demás bajo ningún concepto. Lo que ellos estaban diciendo es, somos salvos porque seguimos a Jesús, no así los seguidores de Apolos, no así los seguidores de Pablo, no así los seguidores de Cefas. El hecho es que todos fueron salvos. Simplemente fueron guiados por mal camino. Y esta pequeña agrupación que dijeron que seguían a Jesús, fueron tan exclusivos que andaban juzgando, señalando con su dedo a todo el mundo. Y andaban diciendo que eran los únicos que tenían la verdad. Pero ellos también estaban equivocados. Y a propósito, puedo decirles que tenemos muchas iglesias como esas alrededor nuestro en la actualidad. Son los que dicen que no aceptan a otro cristiano sencillamente porque no pertenece a su misma denominación. ¡Cuán equivocados están! No importa si alguien es de diferente denominación a la suya. Nadie tiene toda la verdad. Mientras los cristianos de otra denominación crean en los preceptos de la Biblia, ellos son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Oremos por ellos. No nos separemos de ellos porque no creemos exactamente de la manera en que ellos lo hacen. Gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine, en la voz de Germán Carvajal. Sobre el libro